Estamos con Jorge Alemán, psicoanalista, teórico de ciencia política, que vive acá en Madrid, quien muy amablemente nos ha querido recibir en su casa, ha querido recibir a REC, a nuestra red de estudios críticos. Un placer para mí recibir a REC. Lo primero que hemos acostumbrado a preguntar en este tipo de entrevistas es un poco como un primer espacio biográfico. La venida tuya a España, cómo un argentino termina acá. Bueno, voy a hacer rápidamente del modo más de un modo fulgurante voy a describirles algunos rasgos que hacen a cómo llego a Madrid. En primer lugar, yo era de los que en los años 70, vamos a tener en cuenta que en primer lugar la gramática política de los años 70 estaba radicalmente intervenida por el término revolución. Ese término en aquel entonces, vamos a decir, tenía como un fundamento metafísico, en el sentido de que se soportaba en la idea de que había leyes de la historia, que además había un sujeto asignado previamente a que esas leyes fuesen cumplidas como tal. A su vez ese sujeto tenía un destino teleológicamente asignado, es decir, que era un sujeto que era el portador, por su inscripción en las relaciones sociales de producción, a realizar el proyecto revolucionario. Y el proyecto revolucionario era, esto puede sonar como al siglo XIX ahora, pero era inevitable. Lo podían demorar, lo podían diferir, lo podían aplazar, pero se iba a cumplir. Es decir, todas las lecturas que se hacían eran los intentos que tenían los sectores dominantes para, en todo caso, intentar bloquear, frenar, retardar ese proyecto que ineludiblemente y necesariamente se iba a cumplirse. O sea que ese contexto, que ahora nos parece muy ajeno, era un contexto que sobredeterminaba todo el campo de la acción y de la reflexión política. Se veía el marxismo como una ciencia casi, ¿no? Con esta necesidad. Efectivamente, el momento ese de la Revolución Rusa, cuando se pasa del todo el poder a los soviets, ¿no?, a la identidad absoluta y sin pérdida y sin resto entre el Estado, la dictadura del proletariado y el partido, es decir, el momento en donde se pasa, uno de mis temas, del acto instituyente a la institución misma de la revolución, estaba regido por una ley, que si la queremos expresar muy sucintamente, era pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Y en ese sentido es como, valiéndome de una expresión heideggeriana, era una metafísica, dado de que era el fundamento del ser de las cosas, claro, que estaba perfectamente instalado y gobernaba. Había una ley trascendental que gobernaba todo el proceso. Es decir, la palabra revolución en aquel entonces estaba capturada, si se quiere, por cierta metafísica, pero de la que participábamos de distintos modos todos. La famosa división de Marx de la clase en sí a la clase para sí era el núcleo de todos los debates. La clase en sí no era operativa políticamente, se trataba de constituirla en un para sí, y ahí empezaba el asunto. Los maoístas tenían de ese para sí una versión, los trotskistas tenían de ese para sí otra versión, y en el caso nuestro, siempre la peculiaridad maldita de Argentina, el peronismo. Es decir, hasta qué punto el peronismo no era la herramienta, por una serie de condiciones de la historia argentina que ahora sería muy largo evocar, en donde se pudiera verdaderamente efectuar ese pasaje del en sí al para sí. Debo advertirles a ustedes, mi militancia era en ese campo, que para nosotros el peronismo era una herramienta, no era ni Perón ni los partidos peronistas, sino que era
una suerte de, vamos a decir, laboratorio, de campo de trabajo, de articulación social en la que teníamos que intervenir después de una lectura histórica acerca de lo que había sucedido con el Partido Comunista, que le había dado las espaldas al Partido Comunista de aquel entonces. Digo de aquel entonces porque el partido estalinista, ¿no? Le había dado las espaldas a ese proyecto. Bueno, muy rápidamente, en medio de todo esto, ganó Allende las elecciones, primer presidente marxista que se declaraba como tal y que había ganado democráticamente. Entonces me fui a Chile, después del periplo latinoamericano, y en Chile me encontré una tarde que entramos con un amigo en una librería de la universidad, compramos lectura estructuralista de Freud, que así se llamaban los escritos de Lacan, y las palabras y las cosas de Foucault. Fue el mismo día en que, por un azar absolutamente inesperado, fuimos a la Embajada de Cuba a una exposición de pintura, entró Allende, nosotros éramos dos jóvenes desarrapados que estábamos en un rincón viviendo en condiciones bastante limitadas. Resulta que Allende se dirigió a nosotros, nos dio la mano y le dimos la mano por primera vez a un presidente, nada menos que el presidente marxista, y luego empezamos a vivir todo el proceso de erosión que se empezó a dar con el proyecto de la Unidad Popular en Allende y el encuentro con el texto de Lacan. Escritos estructuralistas. Así siglo XXI tituló Los Escritos 1. Escritos 1. Lecturas estructuralistas de Freud. Tengo una anécdota con respecto, tendría varias anécdotas acerca del encuentro con Lacan, pero por razones del tiempo de nuestro encuentro las voy a abreviar. Pero el amigo con el que yo compré este libro, por razones subjetivas de él, no tenía problemas con el sentido, y por lo tanto, según él, Lacan le resultaba diáfano. Yo no lo entendía, dije, mira, no entiendo nada, no me resulta inteligible esto. Y me dijo, no, yo lo entiendo perfectamente. Mi amigo estaba loco, lo que pasa es que yo no entendía en aquel entonces lo que era estar loco bien. O sea, el sentido no le hacía obstáculo. Y le dije, bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué es el significante? Entonces el tipo agarró un papel, escribió una letra y dijo, mira, el significante es esto. La letra escrita y no lo que significa. Y golpeó la mesa y me dijo, este es el verdadero materialismo. Entonces me resistí un poco, dije, no, materialismo es la lucha de clases, la unidad popular. No, aquí está. Y de golpe tuve como una epifanía, salí a la calle y vi las paredes pintadas, los carteles, y vi como la ciudad escrita, atravesada todo el tiempo por discursos. En aquel entonces concurríamos a lo de Martha Harnecker, que era una discípula del Tusser, y el asunto del discurso, vamos a decir, que aparece en su materialidad. Sí. Tengan en cuenta que en aquel entonces había un libro muy famoso de Ariel Dorfman para leer el Pato Donald, donde se analizaban las significaciones especialmente imperialistas del libro que analizaba todo el aparato Disney, ¿no? Pero ahora resulta que el significante ocupaba un nuevo lugar, el lugar de lo material. Entonces, esta anécdota, que tiene otros ribetes, para mí es el germen de lo que fue para mí la izquierda lacaniana. El encuentro en el mismo día con los textos de Lacan y el presidente Allende. O sea que en el primer día yo tengo ya, en esos 18, 19 años que tenía, como constituido mi legado, ¿no? Así que vuelvo a Buenos Aires ya con una idea distinta del feudo-marxismo, con una idea entre Marx y Lacan, pero ya no
como piezas que encajen, sino como un ámbito absolutamente problemático en donde no es tan fácil establecer un campo homogéneo entre estos dos términos. Luego hay que decir que el texto de Althusser, ¿no?, sobre Lacan había sido muy importante porque había una serie de concomitancias. Lacan era un antihumanista, Sí. Althusser también, y Althusser reconocía en Lacan un materialista. Así que ahí empezó el baile. Luego vinieron los hechos que vinieron en Argentina, que ustedes conocen perfectamente. En aquel entonces, la Revolución Cubana, hay un texto de Kant que se llama ¿Qué es la Ilustración?, donde dice que más que los datos concretos de la Revolución Francesa, lo que le interesa es el afecto que suscitó. Ya saben que Kant tenía reservas con respecto a los afectos, pero sin embargo considera el afecto del entusiasmo como un afecto no patológico, para utilizar la terminología kantiana. Bueno, la Revolución Cubana era nuestro entusiasmo, y por lo tanto una de las consecuencias de eso era la vanguardia armada en el proceso de la constitución de las formaciones políticas. Bueno, habría que abrir todo otro capítulo acerca de qué implicó la apropiación de la violencia armada en relación a como un posible transformador de la praxis política. Es otro tema. En cualquier caso, la experiencia ya se conoce, hay mucho escrito sobre ella, y eso terminó con un genocidio y con el exilio. Así que cuando llegué a España ya tenía en la cabeza mi tema Marx, mi tema Lacan, y le añadí una cosa que ya me había venido de Buenos Aires, que era también el tema Heidegger. Entonces, ya que me han invitado a ese momento biográfico, les diría que casi todo lo que construí es una especie de puntuación desde Lacan. Lacan sería el cuarto término, sobre Marx, sobre Freud y sobre Heidegger. Y con eso construí los libros referidos a Lacan Heidegger, los libros referidos a la izquierda hegeliana, los libros referidos a los horizontes neoliberales, el libro del desencanto al populismo que hice con Germán Cano, el libro de conversaciones sobre capitalismo y sujeto. Estos son los cuatro términos que desde hace 40 y pico de años pongo en juego, ¿no?, como antecedentes, pero siempre teniendo en cuenta que soy latinoamericano. En Argentina hay una corriente que es el pensamiento nacional, que trata de referirse al sustrato, a la corriente autoral nacional, ¿no?, y tratar desde allí construir un corpus filosófico político, pero mi camino no ha sido ese, es más bien tratar de sumergir a todos los autores de la tradición europea en nuestros problemas latinoamericanos, ¿no?, donde pueden tener, por supuesto, lugar muchos autores latinoamericanos, pero te quiero decir que el problema de la soberanía intelectual no lo entiendo en términos de referirme exclusivamente a autores nacionales, sino apropiarme de los autores europeos, sea cual fuese su tradición de origen, para reinscribirlos y reapropiarme de ellos en los contextos que a mí me parecen pertinentes. Luego apareció la experiencia kirchnerista. Para mi generación era muy importante porque Kirchner se había comprometido en derogar las leyes de la dictadura, el punto final y la obediencia debida. Kirchner me ofreció ser el agregado cultural de Argentina en España y lo acepté precisamente por su compromiso con la constitución de un nuevo sujeto político que fue el sujeto político que procede del campo de los derechos humanos, ¿no?, las madres, las abuelas, los hijos,
que hoy en día sigue siendo, en el momento de la devastación neoliberal, lo único que sigue ocurriendo. Ayer se rescató la nieta 126, hay cientos de mujeres que han decidido cambiarse el apellido de sus padres genocidas. El otro día estuvo la famosa sentencia de la ESMA, que fue recogida por los medios europeos de una manera fatídica, porque para el imaginario europeo la violencia es un hecho como natural en América Latina. Nunca se tiene en cuenta qué tipo de orden internacional la ha promovido. Y luego... Como un estado salvaje allá. Sí, ya constituido desde Sí. siempre y que hay que naturalizar. Y luego lo presentaron como si hubiera un triunfo del Estado de Derecho, Claro. ¿no? Y que por fin se juzgó a las víctimas y borraron el momento jacobino de que finalmente sí fue importantísima la labor de las madres, de los hijos, de las abuelas, pero si no hubiera habido un ejecutivo que asumiera como política de Estado, no como político de gobierno, a los derechos humanos, no hubiera ocurrido nada. Jorge, ¿cuál es eso como el valor que tendría eso para una teoría política? Pensar en términos discursivos y no solo en términos del sentido. Mira, finalmente vamos a decir que a finales del siglo XX y a principios del XXI hubo un hecho inesperado, ¿no? Lacan, que nunca había sido de izquierda y al que yo caracterizo más bien como un conservador subversivo, y más bien desde el comienzo, por la historia que les conté antes, lo he percibido, lo he concebido siempre como un síntoma en la izquierda, se desplaza del epicentro de los pensadores radicales. Si nos fijamos, Laclau construye su teoría de la hegemonía en un sincretismo entre Gramsci y Lacan. Pero para entender muy bien cómo es el lugar de procedencia de la lógica de la articulación hegemónica, tendríamos que ir al libro sobre los místicos de Laclau y observar cómo Laclau percibe claramente que lo que estructura el campo de lo social es lo que él mismo denomina su ontología discursiva, y que lo que más le interesa a Laclau es que el significante no está en condiciones de representar la totalidad de la realidad y que por lo tanto, y ese es el gran interés de Lacan siempre, no el significante sino el lugar donde el significante falla, claro, donde el significante no puede con lo real, donde el significante no puede, como has dicho tú, gobernar el sentido. Y toda la teoría de Laclau sobre la disputa hegemónica es qué es lo que ocurre con ese momento de catástrofe de el significante con respecto a lo real, qué tipo de... El significante se estrella, tiene un tope con... efectivamente, sí. Y entonces ahí se produce una lógica hegemónica. ¿Quién se hace cargo de ese lugar que el significante no puede significar? De manera resumida estoy diciendo algo, ¿no? Pero no se podría entender la hegemonía sin entender que el elemento que la sostiene lógicamente es precisamente ese punto en donde el significante no puede con lo real, no puede reabsorberlo, no lo puede subsumir. Zizek hace una operación similar. La parte seria es Zizek, dejo de lado su aspecto de performer pop, ¿no? Pero la relectura del idealismo alemán y de Hegel se aparta de ese relato canónico sobre Hegel, de que Hegel sería el pensador de lo teológico, de lo finalístico, de un relato que se terminaría cumpliendo en el final de la historia, donde la verdad quedaría finalmente integrada en el saber. Como la realización de la historia. Como la realización efectivamente de la historia, que está de algún modo presente en el Koyev que interviene sobre Lacan, o sea, ¿no? Pero como muchas veces Lacan puso en juego en el mismo sintagma la palabra resto y la palabra dialéctica,
resulta que entonces sí se toma muy en serio estas operaciones lacanianas y entonces presenta un Hegel materialista. Es decir, en realidad Hegel no es el autor que habla de esa realización que se reconcilia en el final y que integra a la verdad en el saber, sino que es el pensador del resto no integrable. O sea, en cierta forma, en el mismo lugar en donde Laclau pondría la hegemonía y el antagonismo, sí se pone lo que él considera el verdadero materialismo dialéctico, que ya está en Hegel antes que en Marx. Y resulta que Hegel hace una operación semejante a la que hizo Lacan con Freud. Hegel ya había hablado del objeto A, ya había hablado de la relación sexual imposible, ya había hablado de la división del sujeto, y no hay nada en Hegel que autorice la idea de la reconciliación. No hay nada en Hegel que autorice la idea de la síntesis final. No hay nada en Hegel que autorice al final la integración en la historia de los diversos desgarramientos que en la figura del espíritu Hegel plantea. Así que, de golpe, vemos una lacanización brutal, digamos, discutible de Hegel, donde sí se encuentra allí el verdadero ámbito del nuevo materialismo. De hecho, la fórmula de Hegel, el hueso del espíritu, ese hueso es el objeto A lacaniano. O sea, para... El hueso duro de roer. El hueso duro de roer, la negatividad insuperable, la brecha incurable, hay una negatividad que se mantiene siempre en su condición de ser irresuelta, de no tener jamás ninguna augebum que la logre desintegrar, ¿no? O sea, un ejemplo que le gustaría a Zizek, con el que estuve en distintas ocasiones, sería, bueno, la relación sexual es imposible, pero sin embargo hay fantasmas. ¿Acaso el fantasma cancela el agujero de la relación sexual imposible? No, es más bien su manifestación. Así que la dialéctica no es nunca algo meramente superador, sino que es el modo de responder todo el tiempo a un agujero. Así que hay una inversión, digamos, del sentido canónico al menos, del cuento hegeliano que finalizaba, ¿no? Bueno, veamos también en Badiou un mismo tema, es decir, el punto de partida de Badiou, el acontecimiento es finalmente tributario de la relación de Lacan entre la verdad y el saber. La verdad surge de manera imprevista, contingente, en una situación que no la tenía prevista. Y esa verdad no está de entrada determinada por las reglas de la situación ni por las reglas del saber, sino que irrumpe de tal manera que constituye un agujero en el saber. Así que la fractura entre acontecimiento y verdad, que estaría, vamos a decir, en el comienzo de la ontología de Badiou, que luego él la quiere resolver matemáticamente, eso ya sería un punto de desacuerdo. También otro punto de desacuerdo sería que para Badiou son todos cuerpos hablantes que son como animales, que solo devienen sujetos si hay verdad matemática, poética, filosófica o política. Bueno, a mi juicio Lacan es más democrático, es decir, el sujeto no necesita la experiencia de lo poético ni de lo filosófico, es decir, mientras tanto para Badiou es un animal. Este animal deja de ser animal cuando es fiel, de manera eterna además, cuestión fideísta o de fe en Badiou, inmortal, dice Badiou, a una idea. Bueno, así como en Zizek hay un intento de capturar a Lacan en Hegel, en Badiou hay un intento de volver a capturar a Lacan en una especie de platonismo de lo múltiple, como llamaría él, engarzando además dos ontologías. Medio místico el mismo. Y sí, porque finalmente el texto sobre Pablo, ese acontecimiento es un milagro. Pero bueno, ahí lo importante es que todos estos autores quisieron deliberadamente desconocer los procesos latinoamericanos
y han reservado exclusivamente sus teorías para experiencias que nunca tengan en cuenta la apropiación del Estado, porque el Estado y el Parlamento ya son sinónimos del capital. En el otro del capital ya está el Parlamento y ya está el Estado. Los latinoamericanos no podemos pensar de esta manera. Esto es un lujo europeo, es decir, el capital parlamentarismo, ese sintagma de Badiou, o las ideas desesperadas de Zizek de buscar, dado de que ya no está más ese sujeto histórico que se denomina proletariado, figuras de las luchas de clases encarnadas por los refugiados o por el lumpen de la favela. Bueno, no, bueno, pero esto, ahí yo me atengo a la frase de Lacan, valerse del padre para ir más allá del padre, valerse del Estado para ir más allá del Estado, pero o sea, los procesos nuestros son procesos en donde la destrucción de los vínculos sociales, la participación de las corporaciones en los vínculos, los modos, digamos, desencadenados en los que el neoliberalismo opera en nuestros países, nos obligan a otro tipo de proyectos intelectuales. En eso, Ernesto, yo tengo después diferencias con Ernesto que si ustedes quieren las podemos evocar, pero tuve el lujo y el privilegio de estar con él trabajando varios años aquí en España. En ese sentido, como no tenía como núcleo último el sentido el mayo del 68, se permitió pensar en otras cosas a la hora de concebir las construcciones políticas, ¿no? Y por último, en relación a lo que decís, sí, efectivamente, al introducir el significante, estamos en malas noticias, como digo yo, ¿no? Sí. Es decir, las cosas no son tan sencillas. La izquierda tiene que interpretar la realidad, interpretar el sistema de dominación, dar cuenta del mismo, caracterizarlo. Luego, una vez que está caracterizado, determinar, como no viene dado de antemano, de modo necesario ese sujeto, cuál sería la construcción contingente de un sujeto político. Bueno, todas esas operaciones exigen de un relato fuerte, cuando hoy en día el neoliberalismo puede decir A, después puede decir B, después puede decir C, después puede decir no dije ni A, ni B, ni C, después decir que en realidad, bueno, estamos en un verdadero drama en el significante, que es la exigencia por parte de las izquierdas de construir siempre un relato fuerte que, con respecto a la capacidad conectiva, semiótica ilimitada del capitalismo, que se comporta de manera casi asignificante, bueno, se nos ha transformado en un problema muy grave. Por eso sí seguimos teniendo una dependencia muy importante con respecto al discurso. Propósito, voy a tratar de articular eso último con algo que siempre es un problema cuando en el caso mío, por ejemplo, que he tenido formación en psicoanálisis, también como filosofía, y una filosofía que en el caso mío pretende ser política. En el caso mío siempre está el siguiente problema, y creo que es algo que aparece en tus textos, y es que para el psicoanálisis cualquier tipo de política sería un llamado casi que imaginario a taponar la falla, a taponar el hueco, y en esa medida casi que se vuelve como una especie de llamado, de semblante, una especie de significante amo. Entonces cualquier política estaría como llamada al fracaso, en tanto que busca de algún modo una totalización vía el significante, vía la significación, vía lo imaginario. Pero al mismo tiempo también estoy muy de acuerdo contigo cuando tú dices que en el psicoanálisis hay un acto. El acto psicoanalítico como tal es un acto político, en tanto también el sujeto que se la está viendo ahí se la está viendo como un significante y está viendo cómo ordenar lo que está en juego ahí en relación con su goce. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar esas dos cosas que en principio en ciernes parecen como irreconciliables, que es un psicoanálisis que le apuesta al sujeto a la radicalidad subjetiva, a la radicalidad de su deseo, y una búsqueda política en la cual nosotros estamos pensando pues en términos mucho más amplios de una narrativa, estamos pensando cómo buscar formas
de articular lo común. Entonces es como siempre... Sí, por supuesto. Bueno, has pronunciado con esta pregunta la clave de toda mi tarea, de todo mi trabajo, ¿no? Yo me fui cansando paulatinamente de esa suerte de escepticismo lúcido o de cinismo un poco deliberado de los psicoanalistas de, bueno, el psicoanálisis es un tapón, el psicoanálisis nos revela que la política es un tapón, que evidentemente la política siempre escamotea las fallas de lo simbólico y que solo en el psicoanálisis tiene lugar, ¿no? La posibilidad de una experiencia distinta, ¿no? El atravesamiento del fantasma. Claro, claro. Esto volvió a los psicoanalistas indiferentes en materia de política. Y ahora han vuelto a un modo light, a mi juicio, de pensar el psicoanálisis y la política. Digo light porque ontológicamente el modo que conciben la política es desde el psicoanálisis puntuar sobre la política, pero previamente hay que interrogarse qué es la política. Si la consideras de un modo antagonista y disociativa, como por ejemplo me sumo yo a esas consideraciones, o como si la consideras un campo homogéneo donde tú simplemente señalas psicoanalíticamente cuáles serían los puntos de falla de eso. Yo creo que el psicoanálisis nació, se ve en los textos de Freud, en sus advertencias sobre la revolución bolchevique, o en sus textos, sí, sobre psicología de las masas. El psicoanálisis nació como una advertencia sobre el totalitarismo. Y Lacan la prosiguió, ¿no? Sobre cómo los procesos colectivos encierran siempre una posibilidad inherente a ellos mismos en desembocar en algo sacrificial y trágico. El psicoanálisis nació con estas advertencias. Esto justificó que los psicoanalistas dijeran, miren, hagan lo que hagan, las cosas van a terminar en lo peor. Hagan lo que hagan, esto va a terminar siendo gobernado por la psicología de las masas, por el narcisismo de las pequeñas diferencias, por un modo imaginario de construir lo colectivo de manera identitaria que va a llevar a la segregación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que cambiar ese eje. Que el psicoanálisis ahora tiene un nuevo desafío. Lo que caracteriza el neoliberalismo actual es una disputa sobre la subjetividad. El neoliberalismo actual sí tiene, digamos, una de sus definiciones es que es un modo, parafraseando a Marx, de producción de subjetividad. Y es incluso la gran mutación del capitalismo que se propone construir una nueva subjetividad. O sea, la construcción del hombre nuevo le pertenece actualmente al neoliberalismo. El neoliberalismo ya ha logrado dar un paso distinto al de la alienación marxista. Quiere tocar, y se propone hacerlo, a la propia constitución del sujeto. Creo que hay una confusión metodológica al respecto, sobre la que he insistido desde hace más de 30 años, y que tiene que ver con la tradición Foucaultiana y deleuziana, de confundir subjetividad con sujeto. Para mí la subjetividad, que efectivamente está producida por los dispositivos neoliberales, no tiene nada que ver con el sujeto del inconsciente. Con lo cual tenemos un debate ontológico. ¿Cuál es el suelo natal del sujeto? ¿Cuál es el lugar donde el sujeto se constituye? Si el sujeto está constituido en los dispositivos de poder, en los dispositivos productores de subjetividad, en los lugares en donde el poder, sus relaciones de fuerza, como diría Foucault, son capaces a través de las tecnologías del yo y a través de las prácticas constituyentes sobre la subjetividad, de abarcar directamente la relación con los cuerpos, con el inconsciente, con los sueños, con el lenguaje, el crimen es perfecto. No habría ninguna posibilidad de hacer ninguna experiencia de lo político. Una de las grandes paradojas del siglo XXI es que el psicoanálisis se ha transformado en el lugar en donde, a mi juicio, se puede pensar lo inapropiable para esos dispositivos de producción de subjetividad, siempre a condición de que diferenciemos la subjetividad del sujeto. El sujeto
lo voy a decir con una metáfora muy salvaje, surge una millonésima de segundo antes que la conformación de la subjetividad por parte de los dispositivos de poder. Esto no quiere decir que no sean espacios contaminados. Y esto no quiere decir que no haya un montón de lugares en donde la relación sea indecidible. Pero así todo, esa diferencia debe mantenerse, porque si esa diferencia no se mantiene, nos encontramos con autores como Chul Han, como Berardi y como montones de autores contemporáneos, que el neoliberalismo se ha hecho con todo. Ya conforma los cuerpos, conforma la subjetividad, conforma las prácticas, conforma la relación con uno mismo y con los otros. Bueno, primero hay que dar cuenta de qué tipo de instancias en el sujeto han sido las que mejor se prestan para que el neoliberalismo ingrese de esa forma en la construcción de subjetividades. Yo tengo una serie de tesis en mis textos, que es que yo creo que la dimensión del superyo, todo lo que tiene que ver con el sujeto en relación a la deuda y la culpa, es el terreno, digamos, más apropiado, para que el neoliberalismo ingrese en estos procedimientos de captura, ¿no? Pero esos procedimientos de captura no son totales. Y por eso me estoy resumiendo mucho. He llevado las cuestiones en mi texto Soledad Común a la lógica del no todo. He tratado de pensar la igualdad en términos femeninos. Es decir, la igualdad no se puede pensar en términos de universalidad, porque a pesar de que Badiou insiste en que la igualdad es universal, la universalidad, como dice Lacan, siempre se construye en relación a una excepción que niega y por lo tanto que luego tiene que eliminar para sostenerse como universalidad, y que en cambio no todo es una operación de dejerarquización muy importante, es una operación donde no hay verdaderamente ningún límite que proponga una excepción, y es el terreno en donde una de las cosas más difíciles de pensar, creo que la más difícil de pensar, que es la igualdad, se puede tornar inteligible. Entonces, a diferencia del siglo en donde el psicoanálisis era una advertencia con respecto a la gran amenaza totalitaria, que hoy en día en muchos psicoanalistas de espíritu liberal sigue vigente, yo propongo un psicoanálisis que sea un modo teórico de establecer una serie de diferencias que te las resumo muy rápidamente. Diferencio entre poder y hegemonía, y diferencio entre subjetividad y sujeto, y diferencio entre acto instituyente e institución. Se podría pensar que ese sujeto que aparece en un instante previo a la subjetivación tiene en su seno, en relación con su deseo, el punto hegemónico, el punto emancipador, es decir, el deseo tendría cierta potencia en relación con la emancipación. Estoy pensando, por ejemplo, que uno podría creer que el discurso neoliberal lo que hace es, a través de un mandato superyoico, que siempre es obsceno, por supuesto, es un mandato al goce, ¿no? Es un mandato a gozar, pero habría algo en este sujeto... Claro, muchos autores, ahora que dices esto, perdona que te interrumpa, aprovecho para comentar. Hay muchos autores, como Chul Han, como que dicen, el capitalismo actual es just do it, hazlo. El que descubrió esto fue Freud y lo desplegó Lacan. O sea, ahora todos dicen, mira, este capitalismo no solo no te prohíbe gozar, sino que te ordena gozar. Es decir, no es que prohíbe tu libertad, sino que tú mismo quieres estar en ese lugar para poder gozar de lo que quieres gozar. Porque el capitalismo ha sabido muy bien colonizar ese hueco que deja la pulsión en el momento en donde la pulsión realiza su satisfacción volviendo a la zona erógena. Claro. El vacío que la pulsión circunda
es el que el capitalismo ha logrado capturar, y hay una tesis francamente muy anticipadora en Lacan, que es su tesis sobre el discurso capitalista, donde por primera vez genera un punto de catástrofe con respecto a los demás discursos, porque muestra que lo propio del discurso capitalista, al que no deberíamos llamar discurso, Sí. porque es más bien un funcionamiento o una experiencia contradiscursiva, el goce va, y ya no a la burguesía, el plus de goce a cualquier sujeto le resulta recuperable. Entonces tú vas a una villa miseria, una favela, ¿cómo se llama en Colombia? Una comuna. Lugares donde verdaderamente habita la miseria, ¿no? Bueno, hay plus de goce. O sea, ya nos sirve la definición de Marx, ¿no? La pobreza es la no satisfacción de las necesidades materiales, porque efectivamente hay pobreza, pero hay, como nunca, goce. Hay plasmas, armas falsas, drogas, es decir, hay una mutación de la pobreza provocada por el discurso capitalista, que es el verdadero matema, es la verdadera formalización del neoliberalismo, mucho antes que todos los autores que vinieron después, porque muestra el carácter circular, el carácter ilimitado y la imposibilidad de establecer un corte, y lo más importante, el hecho de que la verdad ya no opera sobre el sujeto y que el sujeto está conectado con ese mandamiento de goce del que tú hablabas antes. Así que, por supuesto, con respecto a eso, el deseo cobra un lugar preeminente. Una de mis diferencias con mi querido Ernesto es que Ernesto tuvo, por un lado, la inteligencia de concebir que la unidad mínima del lazo social no era el grupo, eso me pareció muy clarividente de parte de él, y era la demanda. Ernesto se refería fundamentalmente a la demanda no satisfecha para analizar el momento populista, en donde las instituciones ya, vamos a decir, constituidas no podían absorber ciertas demandas populares, y por lo tanto las mismas quedaban excluidas del mundo institucional y se relanzaban en una lógica articulatoria o articulada de una cadena equivalencial que era la construcción hegemónica y el momento populista. Ahora bien, yo siempre en las conversaciones con él y luego en mis textos he tenido siempre reservas con el término demanda. En primer lugar, la demanda tiene que hablar el idioma del otro, sí, y tiene que estar dirigida con las palabras del otro. En segundo lugar, podría darse que el goce esté depositado en que la demanda permanezca insatisfecha. Y en tercer lugar, si la demanda se satisface, puede pasar que ese sujeto que constituía parte del pueblo, una vez satisfecha su demanda, diga, ¿qué tengo que ver con estos? Y que la frontera antagónica que se había trazado se disuelva y se vuelva, como el mismo Ernesto lo dice, una frontera flotante. Es decir, me puedo remitir a Argentina, es decir, se hicieron operaciones muy interesantes en cuanto a la distribución del ingreso, la gente accedió a bienes que no había accedido nunca, y en vez de sentir la gente que había participado en un proceso colectivo, lo consideró como un mérito personal. Y bastó que viniera alguien que le garantizara que eso iba a continuar, pero además sin política, que es una aspiración de las clases medias, dormir en el grado cero de la política, sin que nada les interpele, para pensar que sus demandas iban a tener rienda suelta. Así que el deseo, por problemática que sea, me parece, y si has trabajado en el seminario de la ética, ¿no?, uno de los elementos claves de este asunto. Un último punto que estábamos conversando antes de iniciar la entrevista se dirigía al tema de la revolución, y es que si uno lee quizás ingenuamente a Lacan, la famosa fórmula, toda revolución es como casi como que retorno al mismo lugar. Retorno al mismo lugar. Sí, no, en efecto, bueno, en el último vídeo, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, analizo ese momento en donde un acto instituyente, a mí me interesa mantener la revolución como legado, y la izquierda clásica, un poco esencialista, ha interpretado mi expresión, el duelo por la revolución, como hacer una especie de despedida, de cancelación, cuando para mí el duelo es una elaboración activa. Claro. Es decir, yo no quiero saldar la cosa como, fue el totalitarismo, no tenemos más nada que ver. No, yo creo que en la revolución hubo un acto igualitario,
En mi texto Soledad Común siempre digo que hay que volver al saber en reserva de esos procesos revolucionarios, de todos, ¿no? Porque siempre hay un verdadero enigma a indagar en la irrupción de lo igualitario. El momento, por ejemplo, en la Revolución Rusa, de todo el poder a los soviets, es un momento igualitario, es un momento que yo llamaría de soledad común, no es un momento de psicología de las masas, Okay. es un momento en donde lo singular de cada uno a la vez se vuelve colectivo, no universal, se vuelve común. Sí, no es una identificación sin más, No, imaginaria. no, no, no. Sí, Cuando yo sí. he participado de grandes, las veces que tuve la oportunidad de estar en un acontecimiento colectivo, no sentí que mi singularidad se borraba en una psicología de las masas, sino que al revés, la sentía más presente que nunca. ¿Eh? O sea que ese cuento me parece que está mal construido, ¿no? Pero que le sirva a los igualistas para decir, bueno, entonces están identificados, cuando son ellos los que internamente tienen el problema de si funcionar de acuerdo a psicología de las masas. Este, eh, no, entonces sí, a mí me interesa ese saber en reserva, a indagar y la irrupción de lo igualitario. Ahora bien, creo que el término revolucionario o la revolución pertenece a un campo semántico que ya lo usa la publicidad, lo usa el neoliberalismo, el auto tal es una revolución, el perfume tal es una revolución, todo el neoliberalismo vende experiencias más que las mercancías actuales son experiencias y por lo tanto la palabra revolución es muy difícil de rescatar y además el problema metafísico que señalé al comienzo, el proceso revolucionario estaba regido por una ley de la historia. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, reúne en una sola atacada, en un solo golpe, muchos términos que habría que verdaderamente dilucidar. Historia, unidad, ¿no? Lucha de clases, es decir, hay un proceso de unificación y totalización en esa expresión que no me parece interesante. Así que yo personalmente lo he sustituido por el término emancipación, porque me parece más indeterminado, no tiene todavía una definición precisa. De hecho, el coloquio que hemos hecho aquí es Lacan en la emancipación. Hemos puesto en y no y para no establecer una relación evidente entre Lacan y la emancipación, sino ver de qué manera el impacto de estas piezas que no encajan se producen. Y a la emancipación la considero contingente, inacabada, eh, no necesaria y en todo caso disruptiva en el interior del discurso capitalista, como superficies de inscripción de prácticas emancipatorias, ¿no? Pero no como un punto de llegada de la historia, ni como algo que se va a realizar teleológicamente. Esto además tiene mucho que ver con la experiencia analítica. La experiencia analítica, al fin y al cabo, es que el sujeto está capturado en un montón de determinaciones que tienen su soporte en la novela familiar, en la estructura del Edipo, en su lugar con respecto al otro, en cómo admiro como sujeto, pero sin embargo nunca podríamos decir que un sujeto está ya para siempre determinado solo por eso. Siempre hay un hiato, un acto, como habías dicho tú antes, que le permite al sujeto también separarse de eso. El sujeto no es meramente un resultado de sus determinaciones, siempre cabe una decisión. En el núcleo de esa decisión están las posibilidades de pensar una lógica de la emancipación, ¿no? Cuando decimos que el crimen no es perfecto, que podrá haber muchísimas determinaciones con respecto a los procedimientos neoliberales, a los modos de producción de subjetividad, a lo que Foucault describió como sociedad de control, a lo que Deleuze explicó como rizoma, a lo que Verardi explica como semiocapitalismo, bueno, en fin, pero siempre hay algo en donde el sujeto como tal no está definitivamente atrapado en esto, y esto sí tiene que ver con la manera en que el sujeto se va a posicionar con respecto
al deseo, esos momentos igualitarios que pertenecen a la revolución, son momentos en donde un deseo logró articular el síntoma de cada uno con una experiencia común. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Jorge. Red de Estudios Críticos Latinoamérica.